Bueno, muy bien. Bienvenidos, bienvenidas todos y todos a esta reunión, a este conversatorio, en el marco reciente de celebración de 81 años de nuestra universidad, nuestra querida alma mater, la Universidad del Valle. Hoy celebramos también como personas egresadas desde la red de egresados, de personas egresadas de la Facultad de Psicología. Celebramos un hito histórico muy importante para nosotros, para la universidad, para nuestra Facultad de Psicología, lo cual es los 50 años de haberse establecido el plan, concretamente hablando, académicamente hablando, el plan de psicología en la Universidad del Valle. 50 años de ese programa, de ese plan de psicología, oficialmente se cumplen en agosto, el 16 exactamente de agosto de este año, cuando oficialmente se resolvió por acta del Consejo Directivo de la Universidad del Valle número 228 el establecimiento del plan del programa de psicología en Univalle. Y esta muestra, estos conversatorios van en esa dirección de conmemorarnos, de darnos ánimo y celebrar tan importante hito histórico, 50 años del Plan de Estudios de Psicología en nuestra Universidad del Valle. A mediados del año 1976 se gestó colectivamente nuestro plan de estudios gracias a la colaboración activa y generosa de estudiantes de lo que era el plan de consejería psicológica, personas egresadas también de dicho plan y obviamente sus respectivos docentes, sus profesores, profesoras, entre los cuales figuraron algunos profesores invitados desde el exterior. Gracias a este gran esfuerzo, se logró institucionalmente llevar a cabo ello. Se ha ido también proyectando y fortaleciendo incansablemente a través de 5 décadas ya, y lo que hoy en día se constituye como la Facultad de Psicología, la cual ha vivido un proceso histórico desde sus inicios en 1976 y antes inclusive de ser otro tipo de programa. Gracias a este esfuerzo y logro institucional se ha ido proyectando y fortaleciendo incansablemente. Las personas de la docencia que participaron activamente en esta significativa gesta, de acuerdo a la profesora Sonia Meluk, que fue una de estas personas activas en ese proceso, fueron las siguientes: Octavio Giraldo Neira, Rubén Lecter, Rebeca Puche Navarro, Mariela Orozco, Hernán de los Ríos, Lucio Marino López, Blanca Cecilia Orozco, Judith Bolívar, José Bautista Ochoa, Sonia Meluc, Luis Romero y el profesor invitado desde los Estados Unidos, uno de los fundadores de la psicología comunitaria, de acuerdo a APA, el profesor Forrest Brooks Tyler. Ese equipo de trabajo, más los estudiantes de consejería psicológica, más los egresados de ese programa que ya estaban funcionando profesionalmente, colectivamente forjaron este cambio de pasar de ser de consejería psicológica a psicología en Univalle. Conforme a lo que nos comparte muy amable la profesora Sonia Meluc, el programa de psicología surgido desde la Universidad del Valle fue el primero que se creó en el suroccidente colombiano. Esta importante institución, dice ella, de educación superior pública ha dado la oportunidad a estudiantes, no solamente de Cali, pero también de otras ciudades del departamento del Valle, como Palmira, Tuluá, Buga, etcétera, de adelantar sus estudios de pregrado en psicología. Además, fue un programa novedoso en su momento, en sus inicios, debido a que ofrecía diversas orientaciones en terapias psicológicas a los estudiantes para que ellos abordaran con firmeza dicha formación académica tan necesaria en ese momento histórico, mientras que otros programas del país, en Colombia, solo privilegiaban una sola orientación clínica psicológica como tal. Expresado todo ello, entonces, vamos a escuchar esta actividad, este conversatorio, lo cual es enfocado en la parte de la psicología clínica en relación a psicoterapias. Y para ello tenemos aquí a este grupo de personas expositoras, a los ponentes, a la ponente y a nuestra moderadora de hoy, la querida Diana. Así que Diana Castaño, por favor, entonces ya tienes de aquí en adelante tu tiempo tanto para leer el comunicado oficial del programa de psicología y seguir adelante con la moderación. Muchas gracias a todos y a todas.
Bueno, un cordial saludo a todos y todas los que están presentes y los que nos van a ver luego en diferido. Paso a leer las palabras conmemorativas de los 50 años del programa académico de psicología. Queridos egresados, estudiantes, profesores, directivos, colaboradores y amigos de nuestra Facultad de Psicología. Aprovecho este espacio académico organizado por nuestros egresados para dirigir unas palabras con motivo de los 50 años de nuestro programa académico. Estamos alegres porque este 2026 celebramos con orgullo y gratitud los primeros 50 años del programa académico de psicología de la Universidad del Valle. Una historia que comenzó en 1976 con la creación del pregrado en psicología y cuyas raíces se remontan a 1964, cuando nació la licenciatura en Consejería Psicológica, pionera en el Valle del Cauca. Este aniversario es una oportunidad para reconocer el trabajo, la dedicación y los sueños de quienes hicieron posible la construcción de este proyecto académico. Profesores, estudiantes, directivos, personal administrativo y egresados han contribuido generación tras generación a consolidar un programa que ha dejado una huella profunda en la psicología colombiana y particularmente en nuestras historias y trayectorias de vida. A lo largo de estas 5 décadas hemos crecido en docencia, investigación y proyección social. Hemos formado miles de profesionales y hemos aportado a la comprensión y transformación de las realidades humanas y sociales de nuestro entorno. Quiero expresar un agradecimiento especial a nuestros egresados en nombre de los que hoy hacemos parte del programa. Queremos seguir caminando y aprendiendo de ustedes, su vida y experiencia. Ustedes representan el legado vivo de este programa. En cada consulta, institución, organización, comunidad o proyecto donde ejercen su labor, reflejan los valores, el conocimiento y el compromiso social que caracterizan a la Universidad del Valle. Celebrar estos 50 años nos llena de alegría, pero también nos compromete con el futuro. Nos inspira a seguir fortaleciendo una formación de excelencia crítica, humana y socialmente pertinente, capaz de responder a los desafíos de nuestro tiempo. Gracias por acompañarnos, estar presentes, ser ejemplo a las nuevas generaciones de psicólogos y psicólogas unibayunos y por hacer parte de esta historia colectiva. Cordialmente, Arcadio de Jesús Cardona y Sasa, director Programa Académico de Psicología, Facultad de Psicología, Universidad del Valle. Entonces, bueno, con estas palabras que reavivan y fortalecen la conexión entre egresados, recién egresados, estudiantes, docentes y demás, pues pasamos a entrar en materia y a que el doctor Jorge Patpatian nos comente y nos cuente un poco de su historia. Seguimos el mismo esquema que con el que habíamos venido trabajando, que es hablar de la formación académica, la historia, enfoques teóricos y el sustento, pues, y rigor científico que hay detrás de estos enfoques. Luego hablar de la población, el manejo ético y los desafíos de la práctica y finalizar con colaboraciones y recomendaciones a nuestros colegas en formación o colegas ya egresados. Bienvenido, Jorge. Tienes la palabra. Muchas gracias, es un gusto, un privilegio en esta hora poder estar en contacto con cada uno de ustedes. Mi nombre es Jorge Patpatian, como fui presentado, quiero en mi background, bueno, yo soy de origen armenio. Mis abuelos vinieron de la posguerra hace aproximadamente 100 años a estas latitudes, América del Sur, especialmente en Brasil, Uruguay y Argentina. Todos los que terminamos con el apellido Ian, de alguna manera estamos vinculados a Armenia. Y bueno, simplemente quería poner en contexto mi trasfondo histórico. Y es un gusto estar en este conversatorio realmente porque me siento privilegiado de estar vinculado en este momento a través de este Zoom y especialmente a través de Dalbert, a quien agradezco profundamente su apertura, porque sin conocernos, sin estar familiarizados con la Universidad del Valle, él me dio el privilegio de poder contactarme con ustedes a través de esta facultad. Y gracias entonces por esta invitación en esta instancia, que quiere ser una instancia de conocimiento mutuo, de reflexión, de aprendizaje, desde nuestros sesgos profesionales y académicos. Evidentemente yo no soy psicólogo, estoy entrando en un terreno académico un poco diferente. Yo soy médico de formación
egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay. Fui egresado como médico en 1982, tengo 44 años de médico clínico en asistencia primaria de salud. Ingresé a la única facultad de medicina en el año 1975. En aquel tiempo solo existía una, era pública, gratuita, laica, donde no existían universidades privadas en ese momento. Ingreso allí a esa facultad, me recibo como médico en el año 1982, como dije, y me di cuenta la cantidad de la población de estudiantes que éramos desde aquel tiempo hasta ahora. La Organización Mundial de la Salud dice que se necesita promedialmente un médico cada 800 habitantes en un país, lo cual puede cubrir la salud pública nacional. Sin embargo, nosotros somos 300 médicos, perdón, un médico cada 300 habitantes. Y eso hace una superpoblación médica y ustedes como profesionales se darán cuenta que eso repercute en el salario, repercute en la posibilidad de buscar trabajo, bueno, todo lo demás que los médicos al principio de nuestra carrera profesional tenemos. En forma paralela al ejercicio clínico de la medicina, yo tuve una especialización también desde el año 2004 eh, como sexólogo, ahora sí en una facultad, en un instituto, en una sociedad privada, ya que la Facultad de Medicina y la Facultad de Psicología en Uruguay no tienen una especialización en sexología, o sea que de tal manera que los sexólogos uruguayos únicamente pueden ser, bueno, recibidos y avalados por una sociedad privada. La sexología básicamente lo he ejercido en el campo educativo, en el campo preventivo, hacia la comunidad, a través de una organización, una ONG sin fines de lucro, de orientación cristiana, denominada ACUPS, Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud, con quien tuve el privilegio de participar en su fundación, y a través de esta organización hemos tenido actividades múltiples con la comunidad en forma itinerante prácticamente en todo el país, brindando asistencia profesional, asistencia itinerante, despistaje de ciertos aspectos de la medicina y también en algunos momentos con la participación de psicólogos, charlas de sensibilización, congresos nacionales, hemos organizado congresos internacionales también, capacitación comunitaria sobre diversos temas, en mi caso, con temas de sexualidad. Esto me ha llevado a gran parte del mundo, donde he tenido la oportunidad de compartir charlas, congresos y seminarios en diferentes partes de nuestro mundo y ha sido un privilegio para mí formar parte de esta comunidad y esta organización. Mi enfoque en este momento, entonces, aparte de lo médico, es un aporte más que nada educativo a la comunidad. ¿Mm? Educativo a la comunidad. Tengo experiencia entonces en trabajar con adolescentes, con jóvenes y con matrimonios acerca de algunos aspectos preventivos y también ingresar en los aspectos de intervenciones en ciertas situaciones que corresponden a algunas disfunciones sexuales y particularmente en estos últimos años con jóvenes y adolescentes hemos tenido la oportunidad de poder compartir con ellos los efectos de los pares de amigos que ejercen una influencia notable. La identidad del adolescente, como ustedes saben muy bien, está fundida, está fusionada con el grupo. No hay una identidad todavía formada. Los pares de grupo forman la identidad del adolescente. En nuestro país, junto con Argentina, tenemos la estadística que los chicos que comienzan a tener una vida sexual entre los 13 y los 15 años lo hacen a partir de la presión de los amigos. Es decir, no estaban preparados para tener relaciones sexuales, sin embargo, para no quedar mal, para no sufrir bullying, para no tener elementos que puedan contrarrestar la opinión del grupo, han tenido una experiencia sexual que, como sabemos, no es completa, no es satisfactoria, que marca muchas veces el devenir
de las experiencias sexuales futuras. Otro elemento importante en el cual hemos trabajado arduamente tiene que ver con las redes sociales, la importancia que tiene, la influencia que tienen hoy las redes sociales en el comportamiento, en las actitudes y en los sentimientos sexuales. Sabemos muy bien que los algoritmos y la identificación rápida de tener influencers en la vida del adolescente repercute muchas veces en forma negativa sobre las conductas sexuales futuras. Por otro lado, también el otro gran elemento que es la pornografía, como un elemento deformador en la educación sexual y las consecuencias negativas que esto produce en la vida del ser humano. Bueno, todo esto me ha llevado también a reflexionar sobre algunas temáticas que yo quiero presentar en esta tarde, porque quiero hacer una reflexión, porque dentro del campo de la sexología, y es así donde los quiero dirigir en este momento para que podamos tener recomendaciones, manejos éticos, respeto por la profesión, por las personas, por nuestros consultantes, por nuestros pacientes, y algunas recomendaciones especialmente a egresados y estudiantes. Y quiero citar un caso que me parece muy llamativo en este momento en el campo de la sexología. Y esto surge a partir de una reflexión profunda sobre esta temática. Estoy escribiendo un libro, ya está en imprenta. Quiero mostrarles la tapa, sin embargo, para que lo vean. Estamos aquí luchando con la tapa mejor y en los colores y todo lo demás. No sé si lo ven allí. Se llama Identidad en Desarrollo. Una guía para padres, para docentes y para profesionales que buscan claridad en infancia, adolescencia y disforia de género. Particularmente el tema de la disforia de género es, y quizás no todos tenemos por qué saber la definición de disforia de género, lo voy a explicar porque me parece importante y tengo algunos minutos y creo que puede ser un aporte a estudiantes y profesionales. La disforia de género es un ejemplo muy singular en cuanto a elementos que forman parte de nuestras universidades, y no hablo de la Universidad del Valle, porque no la conozco, pero tenemos que darnos cuenta que en forma general, al no hablar de la Universidad del Valle, pero sí hablar de nuestras universidades, quisiera poner en evidencia una realidad que ninguno de nosotros puede negar en la actualidad, en altas casas de estudio de nuestra América Latina. ¿Y cuál es esta realidad que quiero compartir con ustedes? Bueno, hay una real tensión, y quiero en las preguntas o comentarios que ustedes tengan que me den su opinión, porque yo quiero aprender también de ustedes. Pero hay una real tensión en nuestra identidad como profesionales particularmente de la salud, que trabajamos con la vida humana, donde para nosotros es importante la evidencia científica, el la racionalidad en el gesto terapéutico que nosotros vamos a impartir a nuestros pacientes, sea cual sea la escuela en el cual nos estamos viendo o el tipo de terapia que hagamos, todos nosotros tenemos un sesgo que está fundado en evidencias científicas. Sin embargo, eso colisiona con énfasis culturales, llamadas por algunos ideologías, pensamientos, nuevos sesgos militantes, en el cual pueden influir de una manera muy particular en nuestro comportamiento profesional. Y yo quisiera subrayar, porque esto realmente me preocupa como médico, y quizás ustedes como psicólogos no lo vean tanto, pero me preocupa como médico, particularmente en esta entidad llamada disforia de género, que cómo a partir de elementos culturales e ideológicos novedosos se está de alguna manera influenciando
tirando abajo toda la evidencia anatómica, fisiológica, fisiopatológica, comportamental, que nosotros a lo largo de la historia hemos sido testigos de profesores, investigadores, que han realizado estudios contundentes sobre la vida humana, sobre el comportamiento humano. En ese sentido, yo quiero subrayar la importancia que tenemos nosotros como profesionales de la salud de mantenernos objetivos y cuidadosos. Yo creo que debemos de evitar todo tipo de concepto teórico, ideológico, que pueda sustituir algo muy importante para nosotros, que es la evidencia científica. Cuando la evidencia científica está tapada, está de alguna manera dejada de lado, y explicada teóricamente o ideológicamente, como que esa evidencia científica es tradicional, obedece a conceptos de conservadurismos, obedece a conceptos de fundamentalismos. Bueno, cuando hay esa lucha en mi universidad, en el ejercicio que yo tengo como profesional, puedo caer en errores. Y por supuesto que la ideología es inevitable. Yo tengo mi ideología, tengo mis creencias, tengo mis valores. Si ustedes quieren, tengo mi religión. Sin embargo, esto no puede convertirse en un obstáculo que me impone a mí la evidencia de la realidad científica. Entonces, un caso muy particular que en los siguientes minutos yo quiero compartir con ustedes es el caso de la evidencia de lo que ocurre en la disforia de género. Vemos cómo algunas posturas muy respetables, que propician derechos, que propician situaciones que deben respetar la percepción que cada uno tiene de sí mismo, promueven hoy una forma de intervención que es rápida, que es afirmativa. Pero por otro lado, la evidencia científica me dice que esas intervenciones rápidas, afirmativas, esas terapias que muchas veces se resuelven con un diagnóstico de una consulta o dos, simplemente, donde un niño quiere ser niña, y si le preguntamos si está tranquila por ser así, le decimos que sí y avanzamos. Esa niña que hoy tiene 7 años, y en mi país esto ocurre con 4 años, donde se le cambia el nombre de su registro identificatorio, donde simplemente uno de los padres puede estar de acuerdo y el otro no existe, y si existe no me interesa. Y jurídicamente le damos el derecho a esa madre, por la sola opinión de una sola de los padres, uno solo, que puede ser el padre o la madre, le damos esa posibilidad de un cambio de nombre cuando esa niña aún no sabe atarse los cordones de sus zapatos. Y va un psicólogo, va un médico, va un endocrinólogo, va un pediatra, y la madre muy preocupada por esta situación, que no entiende, que no sabe, que está desesperada porque nunca había imaginado que esa niña quería ser niño y que ese niño quería ser una niña, va al pediatra y el pediatra simplemente, en una forma rápida y fugaz, le dice: señora, usted tiene que ayornarse. Los tiempos han cambiado. A los 8 años, un niño puede elegir su género, independientemente de su sexo biológico, porque los genitales que tiene no atan su género. Cada uno es libre de poder elegir, y esa percepción la tenemos que respetar, la tenemos que afirmar, la tenemos que continuar. Y a partir de los 9 años, cuando va a un médico, el médico lo manda al endocrinólogo y el endocrinólogo le da bloqueadores hormonales.
¿Qué significa darle bloqueadores hormonales a un adolescente que todavía no tiene definida su identidad y que por diversas circunstancias que no fueron analizadas profundamente por un profesional de la salud mental o simplemente un profesional de la salud, y se le afirmó porque teórica e ideológicamente tenemos la idea de que cada uno tiene el derecho de elegir su género y la sociedad no puede ser homofóbica, transfóbica ni antiderechos. Le estamos cargando a ese niño una carga muy pesada, donde como médico yo sé muy bien, lo sé muy bien, que darle bloqueadores hormonales a una niña para que deje de menstruar, para que no sea una niña que se desarrolle su glándula mamaria, su cuerpo infantil en un cuerpo femenino, le va a traer consecuencias terribles en su vida física, terribles, porque va a tener problemas óseos, va a tener dificultades endócrinas, la, el baño hormonal que necesita el sistema nervioso a través de las hormonas dadas por las características sexuales secundarias, no la va a tener. Esa niña o ese niño va a disminuir su atención, va a perder seguramente su capacidad de memoria, su lóbulo prefrontal no se va a desarrollar en forma adecuada. Y el médico le pregunta, ¿vos cuando seas grande querés ser madre? A esa niña que quiere ser niño. Dice, yo no quiero ser madre, porque si querés ser madre, tenés que congelar los óvulos ahora, porque ya no vas a tener más óvulos. A la niña no le importa. Y después hay, como en Bélgica, 750 casos de demandas por esterilidad irreversible que no le fue explicada categóricamente. Bueno, la historia la podemos ampliar, no quiero tomar detalles en este debate ideológico, pero lo que quiero decir que nosotros estamos fuera de los debates. Y mi recomendación, queridos colegas, es que un profesional tiene que basarse en la ciencia, en la racionalidad y para nada en la militancia. Porque una cosa es el paciente, el consultante, y otra cosa son los problemas sociales y políticos. Y esto no lo digo por la Universidad del Valle, por favor que no se me malinterprete, esto lo digo porque lo siento y lo veo en toda nuestra América Latina, impregnada como un tsunami por militancias que ahogan toda la realidad científica que hemos sido formados durante mucho tiempo. Entonces, un profesional de la salud, cuando se enfrenta a un caso así, y este es el ejemplo que quiero dar, para que nosotros tengamos cuidado de que las cosas no son rápidas. La identidad no es un diagnóstico, no es una etiqueta tampoco. La identidad es algo que debemos de acompañar. Tenemos que hacer evaluaciones profundas, evaluaciones prolongadas. Esto no es un tema de express, no es un tema express, de apresuramiento. Debemos incluir a la familia. La familia debemos saber la opinión de la familia. Y muchas veces el padre está en contra de la decisión de la madre o viceversa. Y eso es mejor, porque nos da tiempo. Realmente porque lo que se necesita es tiempo. Nada de apresuramientos en estos casos. Debemos abordar la complejidad emocional, más allá de lo ideológico, más allá incluso de lo médico y de la autopercepción. Tenemos que basarnos en la evidencia científica, actuar con prudencia. Tenemos que evitar señales de alerta que muchas veces los profesionales caemos. Conclusiones muy rápidas, eslogan que aprendimos, presiones automáticas que tenemos. Bueno, todo esto nos revela la realidad de lo que pasa en estas situaciones. Hoy, y quiero dejar por aquí para preguntas y comentarios que ustedes tengan, pero hoy en el Reino Unido se ha hecho, hoy me refiero a desde el año 2020 hasta ahora, hay una pediatra muy interesante
que fue comandada por la NHS, que es la National Health System del Reino Unido, donde encomendó a la doctora Hilary Cass la posibilidad de poder estudiar a las terapias afirmativas que intempestivamente se hicieron durante muchos años en el Reino Unido. Y se llegó a la conclusión que no estamos haciendo beneficios con niños que quieren ser niñas y niñas que quieren ser niños cuando le hacemos un tratamiento afirmativo rápido. Y eso para la National Health System fue tremendo, ese informe, que no es político, que no es ideológico, está totalmente acéfalo de todo lo que puede embeber de alguna teoría. Esto está basado en evidencia. Y como consecuencia de eso se cerró la única clínica de género que existía en el Reino Unido, llamada Clínica Tavistock, y se cerró. Y ahora se abrieron otras clínicas de género, pero vamos a actuar diferente. Ahora los bloqueadores hormonales y la hormonización es excepcional de las excepciones, afortunadamente. Ahora incorporamos psiquiatras, ahora incorporamos psicólogos, ahora incorporamos asistentes sociales, ahora incorporamos la multidisciplinariedad, porque este tema no lo puede enfocar una persona. Y esto es otro elemento importante. Nosotros no podemos trabajar solos. Y lamentablemente hay algunas disciplinas médicas, odontológicas y a veces psicológicas también, que tenemos la tendencia de ser muy individualistas. No nos gusta que nos supervisen, no nos gusta contar nuestros pacientes, no nos gusta mucho que se metan con nosotros. A veces pensamos que pedir una segunda opinión es una cuestión de rebaja profesional, y no es así, de ninguna manera. Después de 44 años de médico, yo me di cuenta, pedir una segunda consulta en medicina, porque es mi especialidad, pero usted trasládelo a la suya, es madurez clínica, es madurez. Entonces, estas cosas no se arreglan rápidamente con ideologías invasoras, ni tampoco con llaneros solitarios, que tratamos de hacer las cosas como podemos porque creemos que lo sabemos todo. Y creo que esta es una oportunidad entonces para pararnos en el camino y decir, bueno, ¿qué terapia estoy haciendo? ¿Cuál es mi sesgo profesional? En el libro yo anoté, y perdóname que lo lea, 10 mandamientos para elegir un profesional. Es una herramienta para los familiares. Y otros elementos en el cual uno se puede dar cuenta que el profesional está embebido de ideologías, pero que no tiene una evidencia científica o no actúa de esa manera. Bueno, ¿cuáles son los 10 mandamientos para elegir un profesional? Una madre, un padre que se enfrenta en estas situaciones, ¿qué tiene que hacer? ¿Con quién? Y hay que verlo. Y esto no es una crítica a nuestros colegas, pero hay que ver cuál es el perfil de ese profesional. Si mi hijo está enfermo, yo lo llevo al mejor pediatra. No estoy discriminando, porque pienso que mi enfermedad, la enfermedad de mi hijo, merece el mejor pediatra que yo pueda. Yo no discrimino, pero tengo que ver cuál es el mejor profesional. Y yo a los padres les digo en este libro, bueno, usted tiene que elegir y tiene que tener cuidado. ¿Y cuáles son esos cuidados? Bueno, primero, ese profesional tiene conclusiones rápidas sobre la identidad de su hijo. Segundo, usa demasiado un lenguaje militante, ciertos eslogans. Tercero, está presionado, a usted lo presiona o la presiona para adoptar un modelo automático afirmativo. Cuarto, minimiza algunas comorbilidades o traumas que quizás su hijo tuvo en la infancia, en su historia y en su biografía personal, diciendo esto es algo que estaba escondido a través de la tradición, la religión, la educación formal, pero que ahora
se destapó la verdad. Descalifica a los padres o a alguno de los padres cuando expresan dudas acerca de la intervención que ese profesional quiere tener. ¿Hay promesas de alivio inmediato mediante intervenciones médicas? ¿Le promete alivios rápidos? ¿Hay resistencia a interconsulta, lo que decíamos, ¿no? O al trabajo interdisciplinario. Bueno, dudemos de ese profesional. Yo no quiero ser un profesional así. ¿Cuáles son los 10 mandamientos entonces para elegir a un profesional? Y con esto termino. Primero, un profesional debe mantener neutralidad clínica. No tiene conclusiones previas, no tiene ideologías, aunque tiene la suya, pero que no la aplica en el campo de la intervención. Tiene formación en salud mental, por supuesto, sobre todo en salud mental infantil y adolescente, como el tema que estoy dando como ejemplo. Realiza profundas evaluaciones, prolongadas, nunca se apresura. Este no es un tema para apresurarse. Sin embargo, hoy, rapidísimo, esto es express. Incluye a la familia como parte esencial del proceso. La familia tiene que estar presente. Cuando hablo de familia, salvo excepciones, papá y mamá. Papá y mamá. Salvo excepciones, separaciones, divorcios que existen, por supuesto. Aborda la complejidad emocional más allá de lo médico. Más allá de lo médico. Esto para mí. Basarse en evidencia científica, actuar con prudencia. Trabaja en un equipo o en parte de un equipo multidisciplinario, está abierto a interconsultas. Evita señales de alerta, como por ejemplo conclusiones rápidas, presiones automáticas, presiones externas, presiones militantes. Promueve indicadores positivos, da confianza, da claridad, da prudencia, respeta los tiempos. Y por último, puse aquí, prioriza siempre el bienestar del menor, sin agendas externas. Bueno, nosotros debemos ser pulcros desde el punto de vista científico, basado en evidencia, creo que va a traer los mejores resultados. Y la prueba está en este ejemplo tan monumental, tan lamentable, que estamos viviendo hoy, donde madres que apoyan esta situación, que no saben que van a terminar velando ellas a sus propios hijos, porque la expectativa de vida de una persona que recibe bloqueadores y hormonización cruzada no supera los 50 años. Si yo como médico sé esto, sería muy lamentable si promocionara este tipo de situaciones. Lo digo con dolor, lo digo con un pedido de atención de la importancia que tiene que tener nuestra profesión, porque no estamos hablando, no estamos haciendo alfajores, no estamos haciendo motores, estamos trabajando con vidas. Y nuestra intervención puede ser muy positiva, pero puede ser antinatural, éticamente inadmisible y científicamente equivocada. Hay un dicho que dice, y con esto termino: Dios perdona siempre para los creyentes. Los hombres a veces, pero la naturaleza no perdona nunca. Si nosotros vamos contra la naturaleza, nos va a cobrar factura. Y nuestra intervención no debe estar en contra de la naturaleza, ¿no? Porque estudiamos la naturaleza humana, no lo antinatural, no lo anticientífico, ni lo antiético que tiene que ser admisible. Por aquí dejo, traté de ser lo más claro, contundente posible, porque entiendo de que esto merece una reflexión ante esta avalancha que nos ha estado invadiendo. Afortunadamente, Europa está cambiando. Ya las clínicas no hacen este tipo de tratamiento, son prudentes, basados en respeto, basados en terapias no afirmativas, sino de exploración, lo que se llama terapias exploratorias.
vamos a ver por qué este chico quiere ser chica y por qué esta chica quiere ser chico. Y llegando a eso, sabemos estadísticamente que si no lo tocamos, más del 80% de los que hoy tienen disforia de género, a los 25 años, se van a alinear a su sexo biológico. Pero si no los tocamos, ese es el problema. Si no hay influencias externas, ese chico naturalmente va a seguir siendo chico, aunque a los 5 años hizo ser chica. Bueno, dejo por aquí porque yo podría seguir toda la tarde y Dalbert me va a matar si yo sigo hablando. Muchas gracias, Dalbert y grupo que me ha estado escuchando. Con Bueno, muchísimo gusto. Estoy para recibir todos los palos que ustedes quieran, porque esto es formativo, esto es reflexión, esto es madurez, esto es madurez. Y tenemos que hablar de estas cosas. Tenemos que hablar de estas cosas porque estas cosas están, las vemos todos los días, yo la veo todos los días y debemos de tomar una actitud sí, muchas acorde gracias con nuestra profesión. muchas gracias Muchas por gracias a mover usted. el foco, poner luz en este tema que es tan interesante y además tan actual, tan necesario para nosotros desde la psicología entenderlo. Veo que acá en mi grupo hay una pregunta. Manuela tiene su manito alzada. Manuela, ¿quieres desactivar tu micrófono para que puedas hacer tu pregunta? Oh, ok. Acá dijo Manuela, buenas tardes. Me disculpo por no utilizar el micrófono, pero lo tengo averiado. Tengo un par de preguntas. Adelante, Médicamente, adelante. acaba la primera. Médicamente hablando, hay una opinión establecida sobre la orientación sexual en las infancias. Ya hablamos sobre la identidad. Médicamente hablando, hay una orientación establecida sobre la orientación sexual en las infancias. Bueno, yo no sé si entiendo la pregunta, Diana. Mm, No entiendo bien lo que le- puedo decir es lo siguiente. Lo que puedo ajá. decir es lo siguiente. La orientación sexual de una persona se consolida en un periodo medio a tardío de la adolescencia. En otras Ujú. palabras, no hay niños homosexuales. ¿eh? Es decir, no existen niños homosexuales. Pueden existir niños amanerados, amanerados. Porque si yo estoy educado con una madre, dos abuelas, cuatro tías y tres hermanas, y no tengo una figura paterna referente, sea un abuelo, un tío, un hermano, un padre, porque no lo tengo, porque, bueno, la familia está así compuesta, evidentemente que yo voy a tener ciertas formas en mis Ujú. maneras, pero que no sea, eso no significa que yo sea homosexual, de ninguna manera. Y un niño homosexual no existe. Pero ¿qué es lo que pasa? El problema es que hoy tenemos influencias externas, porque es un niño amanerado, va a la escuela, le van a hacer bullying, le va a decir que es un gay, le van a tildar de homosexual, más de uno se lo va a sobrepasar por atrás, y le va a cachar, y le va a hacer esto, y le va a hacer lo otro. Evidentemente que ese niño va a ir creciendo con una etiqueta que él mismo se la impuso y sus pares de amigos se lo impusieron de ser homosexual. Entonces, pero no significa esto que la orientación sexual sea consolidada en la niñez. O sea que, y no existe desde el punto de vista médico un gen homosexual. Nadie nace siendo homosexual. Nadie nace siendo disfórico de género. Son biografías personales y decisiones, por supuesto, en el caso de la homosexualidad, que existe la decisión de ser homosexual, en el que me lleva a esa atractividad hacia personas del mismo sexo o a tener ciertas situaciones vivenciales en mi biografía personal dada por la educación familiar, la influencia de la escuela, la influencia de las redes sociales y hoy la influencia de los propios profesionales que me llevan a la necesidad de cambiar mi sexo por otro, cuando sabemos que el cambio de sexo no existe. Es Mm, estética todo, pero el cambio de sexo no existe. Somos XX o somos XY, eso no se cambia aún después de los huesos, 50 años después. ah, Le sacamos. Y la manera de darse cuenta, y lo digo como médico porque esto puede ser novedoso para ustedes, para algunos de ustedes, y perdónenme si todos lo saben, pero me parece, considero importante, la única manera de saber que uno es mujer u hombre es sacándole una célula, y acá muy fácil, sacando una célula de la mucosa yugal, se lo mira el microscopio tiene
citoplasma y núcleo, se le mira la célula y dentro del núcleo hay una mancha que se llama corpúsculo de Barr, B-A-R-R, quien lo descubrió, y que ese corpúsculo es el conjunto de dos cromosomas XX. Es mujer, es mujer. Corpúsculo de Barr positivo, mujer. Corpúsculo de Barr negativo, XY, es varón. El sexo se determina por ese lado, todo lo demás se arregla. Hoy hay rectificación quirúrgica de los órganos genitales que no se sabe si es un hombre o una mujer. Podemos saberlo solamente a través del estudio de la célula humana. Pero médicamente no hay elementos que me puedan hacer hoy, por lo menos hasta este momento, que me puedan hacer sospechar que esto viene de la genética, de la embriología o de alguna otra situación. Esto es historia y vida personal. Y justo aquí viene una segunda pregunta, una segunda parte que dice, ¿qué opina usted sobre las terapias de conversión a las personas pertenecientes a la comunidad LGBT bajo la premisa de la confusión? Bueno, mire, ¿qué quiere que le responda? ¿Ideológicamente o le respondo racionalmente? Si le respondo ideológicamente, está prohibido por la Organización Mundial de la Salud. Usted puede ir de la heterosexualidad a la homosexualidad, pero usted no puede ir de la homosexualidad a la heterosexualidad porque eso es mal oficio médico o mal oficio psicológico. Hay dos tipos de homosexuales: la homosexualidad egodistónica y la homosexualidad egosintónica. La homosexualidad egosintónica quiere decir aquel individuo, mujer u hombre, que está conforme, está en sintonía consigo mismo y con su orientación sexual. A ese no lo tocamos, dice la Organización Mundial de la Salud. Después está el ego distónico, el que está angustiado por ser homosexual. Es homosexual, pero reconoce que tiene una angustia. Y la Organización Mundial de la Salud dice, mire, usted trátele la angustia, no le vaya a cambiar su orientación, porque es una orientación normal. Es una orientación en la cual, a partir de 1973, el diagnóstico de enfermedades mentales lo ha sacado de las perversiones sexuales, tal cual lo decía Freud. Ustedes lo saben mejor que yo. A partir de 1973, por una votación donde el 30% de los asistentes de la Asociación Americana de Psiquiatría votaron, ese 30% votó un 58% que tenemos que sacar la homosexualidad del diagnóstico de enfermedades mentales. A partir de ese momento, la homosexualidad no es una enfermedad, no es una patología, no es una disfunción sexual. Entonces, ideológicamente, yo no puedo hacer terapia de conversión. La Organización Mundial me lo prohíbe, pero me lo prohíbe por ideología. Ahora, racionalmente, yo le voy a dar mi opinión. Podemos hacer terapia para cambiar de la heterosexualidad a la homosexualidad. Podemos hacer terapia para cambiar de la identidad masculina a la identidad femenina. Eso lo podemos hacer, pero está prohibido el regreso. Sin embargo, hoy debemos de tener cuidado porque hoy la detransición, pensando en la disforia, en la transexualidad, la detransición y el arrepentimiento es una realidad. Una realidad. Hay gente que se arrepintió. Hay gente que quiere detransicionarse de esta situación. Entonces, bueno, ahí hay que ver el caso. Yo digo, no nos metamos en etiquetas, ni de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, ni de lo que otros dicen. Yo creo que tenemos que tener al paciente al frente, al consultante, y actuar conforme a su propio bienestar y ver la posibilidad de qué tenemos que hacer para esa persona. Mi respuesta es esa. No nos atemos ni a lo que dice ni la Organización Mundial de la Salud, porque está embebida de los colores de la diversidad, y esto no es una crítica, pero es una realidad. Es una realidad que no puedo negar. No nos encasillemos en eso y tampoco en lo otro, donde se puede hacer siempre. Veamos el caso y actuemos con libertad profesional. Y tomándose el tiempo, como bien lo dijo usted, de terapias Tomándose el tiempo, exploratorias. estas cosas no son apuros. No tenemos que etiquetar a nadie ni desetiquetar a nadie. Esto es acompañamiento terapéutico. Sí, sí. Bueno, hay una última pregunta. Dice, ¿hay alguna opinión orientada a las personas del paraguas no binario, no transgéneros? Bueno, evidentemente que si hablamos de los adultos, nosotros tenemos la libertad de poder tener
la orientación y la identidad que querramos. Y es un punto en que forma parte de la libertad de cada ser humano poder elegir mientras la ley lo permita, mientras las legislaciones estén y nos den la libertad, yo puedo elegir mi género, puedo elegir mi orientación sexual y puedo elegir mi identidad conforme a mi percepción, porque ese es mi derecho y me tiene que respetar la sociedad. Yo estaba hablando en el caso de los niños, ¿verdad? En el caso de los niños y los adolescentes, que en determinadas edades no tienen la capacidad de consentir y que están influenciados por apuros que pueden hacerle daño después a ese infante. Entonces, mi preocupación no es en los adultos, que cada uno puede elegir conforme al derecho, sino la preocupación es por niños y adolescentes, el material humano más vulnerable que lo estamos tocando de una manera que le va a traer problemas y dificultades sin lugar a dudas, desde médicas hasta psicológicas. ¿Por qué? Porque sabemos, ¿no? Meterse en este campo es tener 20 veces más de depresión y suicidio, es vivir menos, es enfermarse más, la angustia no se me va a ir, la depresión no se me va a ir. Entonces, tenemos que tener cuidado con nuestras intervenciones. Ahora, en los adultos, respeto máximo. Definitivamente el tema nos da como para todo un seminario, Jorge. Con mucho gusto. Bueno, Ya, quiero decir algo, miren, yo espero que en 10 días salga este libro y uno de los primeros que lo va a recibir es Dalbert. Se lo voy a dar por PDF, Dalbert, si usted me permite, y usted se lo puede reenviar a los que están acá si lo quieren, si lo quieren. por Creo supuesto. que vale la pena, creo que vale la pena, es una reflexión que estemos de acuerdo o no, vale la pena poder apreciarla. ¿Mm? Total. Muchísimas gracias por Un gusto, un ponernos a gusto. pensar y bueno, ojalá tuviéramos más tiempo, pero muy agradecidos por tu intervención, Jorge, excelente. Y bueno, vamos a pasar a conversar con la doctora Janet Samper. Bienvenida y la escuchamos. Tiene el micrófono. ¿Ya me están escuchando? Perfectamente. Bueno, primero buenas tardes y gracias a todos por esta oportunidad de poder compartir con ustedes. Yo diría que es como mi camino en cómo irme desarrollando en la profesional que hoy día soy y el tipo de trabajo que hago. Creo que voy a complementar o de golpe aportar algunas ideas que podrían complementar cosas que ha mencionado Jorge sobre la complejidad, la multicausalidad, la necesidad de tener en cuenta en nuestros trabajos y en el servicio que prestamos, de tener en cuenta una multiplicidad de elementos en las asesorías que hacemos. Yo hoy en día soy terapeuta familiar y de pareja sistémica, soy pionera en el desarrollo y la formación de terapeutas familiares sistémicos en el país. Y quiero, pues, al llegar a lo que eso ha significado para mí, también ojalá poder aportar algunas experiencias sí, experiencias personales que considero también pueden ayudar mucho a ustedes que están en la docencia o aún a los profesionales que están en cómo sigo creciendo y cómo me sigo desarrollando en el mundo en que vivo. Yo nací en Estados Unidos, soy hija de papá colombiano, pero mamá americana. Eh, Nací allá y llegué aquí de bebé y fui creciendo en lo que yo entendía era un mundo de diferencias, un mundo de complejidades. En mi familia había 2 idiomas, había 2 religiones, había 5 hermanos, había 5 hermanas, había, yo diría, y 2 papás tratando siempre de ayudarnos a entender las diferencias, a crear conexiones, a aprender a escuchar,
a analizar las situaciones y eso como que fue el mundo, yo diría, dinámico, sistémico en el que yo viví. Sorprendentemente, cuando estaba ya en el estudio de la sistémica y tuve que echar para atrás y mirar por qué creía yo que había llegado a la sistémica, encontré que muchas de mis acciones o recuerdos de infancia tenían que ver con cosas que en ese momento, como mi curiosidad y mi preguntar mucho, eran como, le generaban susto a mi mamá porque era como preguntona y un poquito indiscreta de golpe a veces en las preguntas que hacía. Y sin embargo, cuando más tarde conozco a los del grupo de Milán, de la terapia sistémica en Milán, y ellos hablan de tres herramientas importantes o posturas importantes en la terapia, que es la curiosidad, la neutralidad, ¿sí? Entonces yo dije, uy, aquí estoy yo, aquí ese deseo, esa curiosidad que siempre he tenido, y la hipotetización, yo dije, uy, eso como que hace parte de mí. Entonces, y recordé otras dos experiencias que quiero compartir brevemente. Una era que cuando nosotros peleábamos, o éramos, sobre todo cuando éramos irrespetuosos, mi papá nos mandaba a un sitio de la casa donde teníamos que reflexionar sobre cómo habíamos actuado, para luego de reflexionar poder venir y decirle al otro, perdóneme, he pensado en lo que dije, en lo que hice y por qué te herí o por qué, ¿sí? Y quiero pedir disculpas. Y la reflexión se volvió una parte esencial en todo mi hacer y mi personal y profesional. También recuerdo, porque vivíamos en la última calle habitada en Bogotá y después de la montaña, que había una señora que venía a la casa a limpiar los pisos, a virutear, se llamaba eso. Y yo la veía ella como muy distinta a mi mamá y a la gente que me rodeaba, porque se vestía distinto, porque hablaba distinto. Y yo me acuerdo de las horas que me sentaba con Alejandrina a preguntarle a ella sobre cómo vivía, cómo era, qué pensaba, etcétera. Mi mamá se asustaba, pero hasta un día que Alejandrina nos llevó a su casa, que era arriba en la montaña, y vi que era una casa con el piso era en la tierra, que sí, pero yo la veía como simplemente una persona que tenía, yo diría, voy a ponerlo en estos términos, como otra cultura, pero no era diferente a mí. No era diferente a mí, sino que era otra persona con sus particularidades. Entonces, bueno, llega el momento de ir a la universidad, estudié psicología y sociología, después hice una maestría en psicología psicológica y adivinen qué. Llego a la Universidad del Valle a mis 23 años, en 1969, como docente, sin tener entrenamiento esta es mi primera experiencia profesional, pero sin tener entrenamiento en ser docente. Y me acuerdo que llego a mi primera clase y los alumnos eran de mi edad o mayor. Y yo me preguntaba, ¿qué tengo yo para darles a ellos? Porque hasta ese momento mucha de mi formación había sido teórica. En la universidad como que nos hacían, sí, talleres o sí, pero más que todo era una universidad, era un estudio donde uno lee y uno, sí, conversa, etcétera. Y entonces otra vez me revertí como a mi infancia y dije, yo sé que yo vengo a servir. Ser docente, yo tengo que poder servir a estos estudiantes. A mí me tocaron las clases de técnicas de entrevista y de los modelos de intervención, que en ese momento recuerdo dos. Uno era la terapia de Rogers, centrada en el cliente,
y la otra era la terapia racional emotiva, que me fascinaba y que pues fueron dos de las que yo enseñé. Y me acuerdo que la primera vez que hablé de Carl Rogers en clase, los estudiantes decían que no entendían, y claro, como hablo inglés como mi lengua materna, y entonces me preguntaron que quién era él, y yo les dije, entonces entendieron que era Carl Rogers, no Carl Rogers, sino Rogers. Ah, ese sí lo entendió. Y entonces establecimos con ellos como una relación muy interesante entre amistad y un poquito a veces como de burla, de crítica, pero como siempre buscando entender. Y fue la primera vez que tuve que ir a varios colegios a supervisar prácticas. Y todo el tiempo la pregunta era, ¿cómo ayudo? ¿Cómo entiendo? ¿Cómo entiendo las diferencias del otro? ¿Qué le podemos aportar a los niños del ¿cómo se llamaba ese sitio? Ay, yo lo apunté. ¿El Emanuel Dalzón? No. El Tobías Emanuel. Sí, a trabajar con personas en el Tobías Emanuel o en los colegios, sí, donde los estudiantes de la universidad, porque en ese momento era consejería psicológica, no era psicología. Y entonces era siempre como con curiosidad, inclusive con un poquito de angustia de querer entender esas diferencias, saber qué tenía yo para darle a los estudiantes para que ellos pudieran a su vez hacer o darle a los, eh, a los, eh, a los jóvenes y a los profesores en los colegios. Y entonces estaba feliz yo en la Universidad del Valle. Además, llegué en un momento muy difícil, que fue la crisis política de los estudiantes en el 69, ¿sí? Y entonces era un tiempo convulsionado y era un tiempo también entonces de mucha reflexión. Entonces, en el 74 me vine para Bogotá porque a mi marido pues encontró un mejor trabajo en Bogotá. Eso fue una crisis terrible para mí porque yo amaba Cali y yo quería quedarme en la Universidad del Valle para siempre. Entonces, que fue más o menos la época en que llegó Sonia Meluc, Rebeca Puche, ¿sí? Y estuve trabajando en Bogotá hasta el año 83. Fíjese que aquí viene otro cuestionamiento grande. Llegué a trabajar como psicóloga consejera en el Colegio Nueva Granada, porque como mamá con bebés chiquitos, con niños chiquitos, yo quería ser profesional y además de ser profesional, yo quería también poder pasar tiempo con mis hijos, que las vacaciones, que las fiestas, ¿sí? Y entonces, estando en el Nueva Granada, empecé a tener mucha preocupación. Otra vez, mire cómo la sistémica como que ¿sí? Me llamaba. Tuve mucha preocupación porque yo veía que los estudiantes que tenían problemas acababan siendo recomendados por los profesores, llevados por los papás a multitudes de terapias, que la terapia ocupacional, que la terapia de lenguaje, sí, que todos los déficits que tenía el estudiante, y yo no veía y yo trataba de cómo, así intuitivamente, y el profesor cómo se está ajustando para ayudarle o para entenderlo, y los papás, y entonces sentía que lo que estaba operando ahí era como una filosofía de cuando uno manda el carro al taller. Ayer mandé mi carro al taller y allá me están arreglando el carro y me lo van a devolver bien. Pero resulta, y yo no he hecho nada, voy a pagar la cuenta, pero mi carro va a llegar bien. Y yo veía que el estudiante llegaba al colegio y muchas veces nos reuníamos y entonces con ellos, pero los profesores no cambiaban y los papás tampoco. Y los déficits se hacían, así como estaba diciendo Jorge. Entonces los déficits se vuelven que se burlan de ellos, que tienen dificultades, que no avanzan, etc. En el año 83
mi marido lo trasladan a Miami y a los 3 días estaba yo en la Universidad de Miami buscando un programa y descubrí que existía una cosa que se llamaba terapia de pareja y de familia sistémica, relacional, en otro paradigma, en otro mundo, y a los 3 días estaba matriculada. Y como decía yo cuando estaba en Miami, la universidad costaba lo mismo que Harvard, pero tenía una ventaja por encima de Harvard, y es que por Miami pasa todo el mundo. Entonces logré conocer a Salvador Minucci, a Virginia Satir, a Jay Haley, sí, todos los profesionales que iban o de sur a norte o a este o a sí, pasaban por Miami y hacían talleres y los pude ver trabajar, pude conocerlos personalmente, ¿sí? Y eso me generó como otro tipo de aprendizaje. Un aprendizaje que no era solo de lectura, sino era de golpe de haber leído o oír la explicación y luego ver la teoría y la habilidad en acción. Y eso me pareció, no quiero decir la palabra que siempre digo, pero del chiras, por no decir otra palabra que uso más. Entonces, yo iba a todos los seminarios que había y luego tuve una experiencia en mi supervisión cuando estaba haciendo esa maestría en terapia familiar sistémica, que fui a observar a un boliviano, Ben Mirtenbaum, que había hecho su doctorado, estaba trabajando en el Children's Hospital, pero muy, muy lindo. Él abrió un espacio de sus terapias para que los estudiantes pudiéramos ir y observarlo. Y Ben, yo después lo traje a Colombia para que lo conocieran acá y él hiciera un seminario acá. Pero Ben, yo lo veía, entendía la teoría, ¿sí? Y luego hacía unas magias en terapia y yo decía, ¿cómo se vuelve uno el profesional que coge los conocimientos y las teorías y los vuelve palabras, conexiones, acciones, ¿sí? Y bueno, me enamoré de Ben, pero no, ¿sí? Y después lo traje a Colombia cuando yo estaba aquí. Tuve la fortuna, porque digo, yo creo que en parte, yo digo que es fortuna, pero porque yo creo que de alguna manera yo busco y cuando veo algo como que me encaja, hago clic. Y conocí aquí en Bogotá a Eduardo Villar y yo había traído para poder hacer mi cámara de Gesell, porque como en la terapia sistémica se usa la cámara y sí, el equipo terapéutico de atrás y todo eso, para armarme mi cámara de Gesell aquí. Conocí a 3 profesionales médicos, psiquiatras, médicos psiquiatras y creamos un instituto que se llamó Sistemas Humanos, porque Eduardo había conocido en Inglaterra a un ser humano excepcional, Peter Lang, que era el director del Kensington Consultation Center, y Peter vino a Colombia y le gustó la primera vez que vino y hablando con nosotros dijo, ¿por qué no armamos aquí en Bogotá un centro para formar terapeutas sistémicos? Y imagínense, yo les caí divinamente, ¿saben por qué? Porque como era bilingüe, como mi primer idioma es inglés, mi otro idioma es español, yo me volví la voz colombiana, ¿sí? De los unos y la voz en inglés al profesional. Y durante años trajimos a Bogotá para verlos en acción al grupo de Milán.
también a Bertrando, a Heinz von Foster, que vino varias veces a contarnos todo su desarrollo de la teoría de la retroalimentación de segundo orden, ¿sí? Trajimos a Bogotá, bueno, Maturana no necesitó traducción mía. Trajimos a Michael White, a David Epstein de Australia y Nueva Zelanda, a Carl Tom con toda la clase de preguntas que Carl Tom hacía, a Barnett Pierce, que desarrolló una teoría del manejo coordinado del significado y todos los niveles de contextos que dan sentido a la comunicación humana, a Tom Anderson con su equipo reflexivo, a John Schotter, que pues con su teoría de cómo entender desde adentro de la conversación, ¿sí? Y todo eso, como yo era la voz colombiana de ellos y luego la voz en inglés de Payá, pues muchos de ellos o todos de ellos hicieron terapia aquí en Bogotá y entonces yo también tenía que ser la que pasaba la voz de los consultantes al profesional, del profesional a los consultantes y luego nuestros estudiantes a través de una cámara observando estas terapias. Y eso día tras día, lo humano, lo personal, la conexión con el otro de una manera significativa, se volvió más y más importante o más clara para mí de por qué era tan importante. En sistemas humanos yo fui docente, supervisora y entrenadora de terapeutas. Creo que duramos como 20 años y donde teníamos que supervisar en vivo. Entonces sí, y entrenábamos profesionales, psicólogos que ya se habían graduado o médicos, psiquiatras que se habían graduado pero que querían aprender a hacer terapia sistémica. Y entonces yo era la docente o una de las docentes supervisora y entrenadora. Y ahí conocí otra vez, conocí o tuve de alumno a una persona que ha sido colega mío durante 29 años y con el doctor José Antonio García Andía, que es médico psiquiatra. Yo fui su supervisora y él todos los semestres me pidió que yo fuera su supervisora. Y como yo venía un poco contaminada de Ben Mirtenbaum, de todos los que había conocido y visto, creamos una conexión muy importante. Y Peter todo el tiempo nos decía, porque Peter venía por lo menos una vez al año a Bogotá a validar y, ¿sí?, el trabajo que estábamos haciendo, y una universidad en Londres le daba el título a los estudiantes y certificaba a nosotros como entrenadores válidos, reconocidos. Y entonces Peter siempre decía, ¿y los colombianos cuándo van a empezar a producir ideas? ¿Cuándo van a...? ¿Sí? Y entonces José Antonio y yo escribimos un artículo en inglés, porque la revista era The Human Systems en inglés, que se llama... Ay, espérense, les muestro la carátula. Voces étnicas. Este fue el primer artículo. Lo escribimos o se publicó en el año 2000, en inglés. José Antonio y yo empezamos a reunirnos y llevamos 29 años reuniéndonos semanalmente para supervisarnos, para leer, para atender familias complejas, para escribir artículos. Hicimos un acuerdo hace 29 años y seguimos, no hemos faltado. Y nos traemos situaciones que cada uno está manejando en sus terapias
y que es donde yo digo que nos supervisamos y nos, ¿sí? Pero nos traemos casos, los analizamos, ¿sí? Y tuvimos un caso, una situación muy similar a la que Jorge mencionó, con un resultado divino, porque finalmente un niñito, esto fue divino porque era un niñito de 5 años, adoptado. Sus papás se divorciaron muy pronto después de que lo adoptaron, ¿sí? Al poco tiempo, y era muy joven. Y él algún día empezó a decir que él quería jugar con muñecas y de golpe se ponía cosas de la mamá y no sé qué. Y entonces la mamá pensó que era que él tenía una disforia y que él quería de verdad ser niña y había ido a Estados Unidos y eso. Y aquí llegó a mi consulta y yo dije, yo solita con él no puedo. Entonces José Antonio y yo la atendimos, ¿sí? Y una de las cosas lindísimas, recuerdo una intervención que hicimos, que fue que él nos pintara un dibujo, ¿sí? Un dibujo de su familia y un dibujo de él y eso. Y cuando él pintó el dibujo de él tenía parte de mamá y parte de papá. O sea, tenía como los dos géneros, ¿sí? Y entonces le preguntamos y él dijo, porque es que yo tengo parte de mamá y parte de papá. Pues no puedo entrar en todo el caso ahorita, pero con el pasar del tiempo, finalmente el niño un día que la tía lo quiso llevar a comprar y le dijo que se midiera un vestido para una primita para ver cómo se le veía y él dijo, yo no me voy a poner el vestido porque yo no soy niña, yo soy niño. Y entonces de ahí en adelante él fue, no, tendría 1000 anécdotas, pero él fue como afianzando, yo soy niño. Al cabo del tiempo, un día estábamos sentados José Antonio y yo aquí en mi consultorio, que es donde nos reunimos, y le dije, ¿por qué no llamamos a esta mamá y le preguntamos? Habían pasado como 5 años. ¿Por qué no llamamos a esta mamá y le preguntamos cómo sigue fulanito? Una sesión de cortesía. Y ella vino y nos contó y estaba feliz y el niño estaba divinamente y cómo había evolucionado y cómo había servido la terapia. Y entonces, pues eso es como una pequeña anécdota. Pero como José Antonio y yo seguimos escribiendo y reflexionando y supervisándonos, algo que es muy importante en la sistémica, ¿sí? La reflexión, la hipotetización, la curiosidad, la resignificación, etcétera. Nosotros fuimos desarrollando una serie de conceptos y escribiendo artículos basados en nuestro trabajo que luego publicamos hace unos años en un libro que se llama, ¿sí? Etnia terapéutica integrando entornos, que tiene 13 de nuestros primeros artículos, todos escritos a partir de casos que hemos tenido. Y, por ejemplo, hemos desarrollado ideas como las siguientes. Primero, el desarrollo del concepto etnia terapéutica. Cuando yo hago el grupo de Milán, hablaba de cómo uno con los consultantes, uno hace unos acuerdos, un contrato terapéutico. Un contrato terapéutico que incluye quién es usted, quién soy yo, para qué nos estamos reuniendo, con qué frecuencia, miles de cosas. Y nosotros entonces empezamos a pensar, no, es que lo que nosotros hacemos con nuestros consultantes es que tenemos que reconocer que venimos de mundos culturales distintos, que la terapia no es simplemente la aplicación de técnicas, es una construcción progresiva de un grupo étnico particular. Cada familia o pareja que viene es particular y tenemos que crear un territorio relacional compartido donde todos ellos y yo podamos desarrollar un lenguaje común,
significados compartidos y formas de comprensión mutua. Y entonces cuando yo hago ese primer acuerdo con las familias o con las parejas, hablo de crear una etnia terapéutica en un espacio sagrado, lejos del mundanal ruido, sagrado porque es privado, porque es confidencial, porque aquí nos debemos respetar todos. Y entonces, como que es la conciencia de que estamos estableciendo una relación distinta a todas, ¿sí? Pero también, como mucho de lo que yo he hecho es supervisar, quiero decirles, el sitio donde quedaba Sistemas Humanos era el barrio El Chicó de Bogotá. Y un día con mis alumnos que venían, una familia del sur de Bogotá, una familia muy pobre, y que estábamos haciendo la precesión que hace el grupo de Milán, donde empezamos a prepararnos para qué sabemos de la familia y qué creemos que tenemos que, ¿sí? Yo me acuerdo que les hice muchas preguntas a los alumnos sobre cómo creen ustedes que es la experiencia de una familia de un señor que trabajaba en Corabastos, sacando bultos y, sí, de verduras y frutas, etcétera. Y sí, cómo nos preparamos para que ellos se sientan cómodos con nosotros. Ellos van a venir a un sitio donde de golpe van a pagar 5,000 pesos o 2,000 pesos a la consulta, pero de golpe les ha tocado a mamá y a papá dejar de trabajar ese día, venirse en un bus, que los niños estén en otra parte de Bogotá, que llegan a un sitio donde los atienden, no como en el seguro social, que es de esperar y eso, ¿sí? Y de ahí fuimos desarrollando una conciencia de cómo nuestra mirada, cómo tenemos que tener en cuenta en nuestra mirada la experiencia y las miradas de otros, del otro, ¿sí? Y así José Antonio y yo pues fuimos y seguimos como construyendo artículos a partir de nuestras experiencias, y estamos a punto de hacer una segunda publicación de otro compendio de un nuevo concepto que hemos desarrollado, que como no tenemos equipo terapéutico en nuestras sesiones, entonces hemos creado lo que llamamos el equipo imaginario. Como en la mente, en el interior del terapeuta, hay un equipo. Cada uno de nosotros tenemos nuestro equipo, que incluye nuestras experiencias, los autores que hemos leído, las experiencias que hemos vivido, las técnicas que sabemos, y necesitamos permanentemente estar conscientes de que ese equipo, ese cúmulo de personas, de experiencias, etcétera, está ahí y está operando como equipo, y que tenemos que estar en contacto con él para poder entonces hacer que la comunicación con el otro pues pueda ser efectiva. Entonces, quisiera como compartirles algunas de las contribuciones que yo creo que nosotros hemos hecho, hemos hecho con nuestros artículos, hemos hecho con nuestra persistencia en supervisarnos, leer, criticarnos, ayudarnos, etcétera. Y son las siguientes, y con esto les termino. Uno es la visión sistémica de las relaciones humanas, donde los comportamientos, los conflictos, los síntomas deben entenderse dentro de las dinámicas de la familia, de la comunidad, de sistemas sociales de cada uno, tanto de ellos como de los nuestros. 2, la importancia del contexto en la intervención. 3, el diálogo como herramienta de cambio. 4, la complejidad
la integración de la complejidad en las ciencias humanas. Y quinto, cómo nosotros como profesionales somos colaboradores, una mirada colaborativa nuestra para con nuestros consultantes construir nuevas posibilidades de acción y de comprensión. Muchas Muchas gracias. gracias y espero haberles aportado algo útil. Excelente, Muchas gracias. excelente, Janet. Muchísimas gracias porque además con esas últimas contribuciones tan importantes, pues creo que ahí nos estás dando todas las recomendaciones que nutren nuestro ejercicio en la psicología, ¿no? Así que muchísimas Sí, gracias. nuestro libro, el libro de este y el próximo, yo soy miembro de una asociación en Estados Unidos que se llama Taos, ¿sí? Y ellos tienen una sección de publicaciones en distintos idiomas que llaman World Share Books. Entonces son libros que uno puede bajar gratuitamente de Taos en distintos idiomas, pues según el idioma que uno, ¿sí? Entonces yo le puedo mandar a Albert para que si ustedes quieren Lo bajar el de compartimos. etnia terapéutica, ahí van a Sí, tener claro. los 13 de nuestros artículos y cuando salga el de el equipo imaginario, que tiene como 6 artículos, también les para que ustedes lo puedan bajar gratuitamente. Muchas gracias. Lo Muchísimas que gracias. recibamos de parte tuya y de parte de Jorge lo vamos a compartir con la red de egresados, de egresadas, estudiantes y demás, inclusive aquí hay personas de otra universidad. No tendríamos ya mucho tiempo para lo que queda, querida Diana, para lo de Juan Carlos. Así que yo Sí, creo que saltaríamos las preguntas en esta ponencia de Janet y eso lo podemos ampliar en otra reunión. claro. Quiero, Igual los quiero decir comentarios una pueden cosa. mandar. Quiero dar gracias a la Universidad del Valle porque como experiencia profesional, mi primera experiencia allá en Cali, que amé, me siento caleña de corazón, gracias a mi primera experiencia pude seguir creciendo y siempre los llevo en mi corazón. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Juan Carlos, bienvenido. Buenas, tengo un dilema, tengo que irme al aeropuerto. La verdad, yo les comentaba a Albert que podía más o menos hasta las 2:15, 2:30 y bueno, creo que se alargó un poquito. Lo que puedo proponer en este instante es, uno, abrir hoy, porque puedo recolectar algo de lo que estaba comentado, y dos, de pronto dejarlo pendiente para la siguiente presentación, porque pues había unos temas por conversar. Es una propuesta, ¿no? Lo abro aquí al espacio. Bueno, muchas gracias a los dos expositores anteriores, a Diana y a Dalbert. Voy a arrancar rápidamente. Pues, mi nombre es Juan Carlos Torres, psicólogo egresado de la Universidad del Valle. Antes de estudiar psicología, estudié 3 años Derecho, que y muchas cosas de sociología, economía, antropología, que yo creí que no iban a servir mucho, pero finalmente, de alguna manera, impactaron mi trabajo. En la universidad trabajé, estudié, de alguna manera me ha costado siempre pertenecer a una sola enfoque, una sola perspectiva o mirada. Y pues tuve una formación diversa, variada, que iba desde lo intrasubjetivo en psicología, pasando por lo que en esa época se llamaba el constructivismo, muy amparado pues en dos escuelas, el Vygotsky y Piagetiana, y en psicología cultural. Luego hice una maestría en psicología cultural con un enfoque en psicología cultural y luego entro a explicar el por qué toda esta academia ha servido. Y actualmente desarrollo un doctorado en psicología en la Universidad de Buenos Aires, la UBA. Vale, he trabajado mayoritariamente en Médicos Sin Fronteras como personal, staff nacional y como staff internacional en varios países. En Colombia empecé y también he trabajado en diferentes contextos, contextos de emergencia, terremotos, contextos como al conflicto armado colombiano, pero también en Sudán del Sur, en
Palestina en 2 misiones, en Jerusalén y en Europa. Y bueno, también después me fui a Salvador y terminé en México en el 22 y actualmente en el 25-26 hice un proyecto de migrantes y ahora regreso a un proyecto en Guerrero que es sobre familiares, trabajar con familiares de desaparecidos, que trabaja aquí en Colombia junto de la mano, una IPS junto con el Comité Internacional de la Cruz Roja. Digamos que el recorrido que quiero plantear, o al menos puntuar acá, ha estado mediado también por la academia. También trabajé 2 periodos más o menos extensos cuando intentaba poner un pie en mi país porque me gusta mucho. Regresé a la universidad, fui docente 2017-2021 en la Universidad del Valle y en la San Buenaventura en posgrado. Luego me volví a ir y estuve un periodo de 2023 al 2025, 3 años en el hospital psiquiátrico de la universidad, pues, como docente asistencial de la Universidad del Valle, trabajando pues con estudiantes. Todo este recorrido lo quiero enfatizar en que yo siempre tengo una pregunta por el ser humano. Me costaba trabajo a veces poder ver como enfoques, dogmas y doctrinas, muy encerrado, muy defendiendo unas verdades particulares. Y para allá va mi trabajo doctoral. Mi trabajo doctoral tiene que ver con el desarrollo profesional de los psicólogos en contextos humanitarios. ¿Por qué y para qué? Porque hay una clínica psicológica que es citadina, es de ciudad, es, digamos, las angustias, las dificultades, las conductas, comportamientos que se presentan en contextos más o menos estructurados, pero mi experiencia también ha estado muy de la mano en contextos cambiantes, desestructurados, guerras, conflictos armados, confinamiento, inclusive yo viviendo en estas zonas, que me ayudaron a comprender todavía mucho más esta versatilidad de la vida humana y esta rigidez a veces de los diferentes enfoques. Con base en eso, digamos, encontré que en la psicología hubo mayoritariamente en el siglo XX una posición frente a la psicología clínica como de especialización. La psicoanálisis y su técnica, su teoría y su trabajo, el conductismo igual, con sus diferentes versiones, el humanismo, el sistémico y tal, pues que al final son escuelas que vienen de Alemania y luego de la Segunda Guerra pues se esparcen por todo el mundo. Es decir, hay un foco de 3 escuelas partiendo en Alemania y hay un foco centrado en la experiencia rusa. Este elemento particular me ayudó a comprender como que habían diferentes maneras de ver la vida. Ah, bueno, aclaro, en el contexto colombiano trabajé en comunidades afro, indígenas, hay artículos que voy a trabajar sobre la composición que me ayudó mucho a entender la psicología cultural y la antropología, de que los modelos hegemónicos occidentales permiten entender las sociedades egocéntricas, pero no las sociedades sociocéntricas. Hablo de afro, hablo de indígenas, hablo de comunidad árabe. Y en todo ese contexto también, inclusive en mi maestría, que yo creo que lo que yo he hecho es ir a vivir en estos escenarios, cuestionarme, llevarlo a la academia, bien sea vía artículos o bien sea estudios. La maestría la trabajé desde un trabajo con el primer proyecto que es de nosotros, que era con violencia urbana en Cali, y que si seguíamos los parámetros clásicos, pues muchos de estos chicos que estaban siendo afectados por la violencia urbana, pues categorizarían dentro del DSM-4, dentro del eje 2. Y pues el eje 2 y en la epidemiología hablan de 1 o 2% o 1 o 2 en tanto tales, pero cuando ya encontrás que la mayoría están en eso, es como para reflexionar. ¿Son ellos o hay un contexto que determina o influye? Ahí empieza la psicología cultural desde esa época, pero también me ayudó a entender mucho lo de la forma de resolver y de responder a la vida desde los contextos culturales. Entonces, en el trabajo, como les decía, había encontrado estos enfoques. Afortunadamente me encontré con un señor llamado David Orlinsky, que planteó las psicologías más centradas en factores comunes, no en factores específicos, sino en factores comunes. Es decir, que todos esos otros enfoques
De alguna manera tenían cosas en las que se podían encontrar y dialogar. Una cosa que en la universidad vi y en otra que no vi, lo que vi fue la lectura interdisciplinaria, lo que no he visto es la lectura intradisciplinaria, es decir, el diálogo que hay entre los diferentes eh, enfoques, digámoslo así. Hay gente que lo viene planteando hace rato. David Orlinsky es uno. Y planteó el desarrollo de los psicólogos en esos contextos y de esa manera, obviamente recuerden que yo les dije que ha tenido un enfoque vygotsiano, piagetiano, en tensión, quiero decir. Entonces, para mí el desarrollo no era como el que propone Orlinsky, es un desarrollo lineal, ¿no? El psicólogo empieza amateur, luego se va haciendo de alguna manera una capacitación y después termina en senior y sabe un poco, entra a determinar como su propia teoría, que por cierto funciona. Sí, al principio la gente se pega mucho a la técnica, yo quiero aprender la técnica, la técnica, la técnica, luego como que se van soltando y bueno, soy yo haciendo algo con esta técnica o con esto que aprendí. Pero en la tesis, obviamente, lo que propongo es que hay dos elementos nuevos. Es decir, no interrogo descalificándole al doctor Orlinsky, que me parece muy interesante, pero sí digo que el contexto moderno, ya me tocó trabajar mayoritariamente en el contexto moderno, en 2000 para acá, se presentaron dos elementos nuevos. Uno fue sociedades más cambiantes, contextos. Y les digo que yo he trabajado en multiplicidad de contextos, conflicto armado, desastre natural, migración, desaparecidos, bueno, y cosas así. Otros lugares del mundo. Ya tuve que aprender de cómo pensaban los árabes, cómo piensan los indígenas, para saber desde esta intervención qué poder hacer, cómo poder contribuir. No tanto para validar un saber mío previo o académico, sino aprender y aprender a ver, a ser útil. Ese componente, digamos así, me fue ayudando, me fue permeando, más generándome preguntas que certezas en entrar a pensar en que había cambios de contexto. Entonces ahí aplicaría un poco más elementos como los que proponía Ignacio Martín Baró o como los que podía proponer una cosa que está muy en boga hoy, se llama la descolonización del pensamiento, que por cierto nace en Kenia y en América del Sur, que nos ayuda a pensar en que hay otros modelos para pensar la vida en una psicología y tengo mi dificultad y mi choque con mi director frente a la academia, donde la academia tiene que ser un poco más flexible, menos rígida, para poder ver y entender esta comprensión de realidades y cómo entrar a producir nuevo material que nos permita entender nuevas técnicas, nuevas teorías o inclusive algo que llama estrategia. No tanto la técnica o la teoría. ¿Cuál es la estrategia que puede ayudar a que un pueblo, una comunidad, unas personas de determinado elemento puedan tener un nivel de elaboración frente a lo que les está ocurriendo? Y el otro contexto bueno, el otro elemento que analizo es los cambios de los paradigmas. Veníamos en los paradigmas, en los enfoques clásicos, determinados por unos paradigmas particulares, el asociacionismo, una paradoja que tiene, que yo lo entendí después, el psicoanálisis y el conductismo, es que ambos son asociacionistas. Ah, caramba, ¿cómo así que dos escuelas que son diferentes, que toda la vida me enseñaron que eran asociación libre y asociación de estímulo-respuesta? Vale, eso no lo enseñaron, lo tuve que aprender después. No es que fuera malo, es que fue como un primer nivel. Pero luego aparece el paradigma de la complejidad, luego aparece el paradigma del caos, luego aparecen estos paradigmas de la descolonización del pensamiento, de componentes como la psicología de la liberación, en donde cuestionan mucho la objetividad y cuestiona mucho este saber absoluto único que defienden X posturas, porque eso es colonización, versus realidades. Allí va un poco mi trabajo y es una invitación, digámoslo así, a pensar conmigo. Hay artículos, así como los anteriores colegas hicieron exposición. Yo puedo compartir algunos artículos que he estado escribiendo a partir de un trabajo en el terreno de cómo la academia permite pensar, cuestionar
tanto la realidad como la realidad permite cuestionar la academia para poder tener nuevas herramientas. Recuerden que yo tengo un enfoque vigosquiano, nuevos artefactos culturales que nos permitan enfrentar esta realidad siempre cambiante y no tan estática como se quisiera, ¿vale? Dejo ahí un poco para abrir algunos espacios de pregunta y de pronto si hay algún nivel de participación en la siguiente parte, como para hacer cierre o alguna cosa, con gusto. Gracias. Excelente, Juan Carlos. En tan poco tiempo nos diste muchísimo y pues como ha pasado con todos los ponentes, siempre todo da más, hay mucha tela para cortar, pero yo podría decir antes de abrir espacio para preguntas, es que me maravilla, es como desde diferentes ángulos cada vez se nota más en lo relacional, como es tan importante, ¿no? O sea, somos, y finalmente sí, la división, ¿no? De psicología clínica, psicología organizacional, psicología social, pero en realidad es que somos, la clínica atraviesa todo, o sea, la mirada del psicólogo en cualquiera de los contextos, llámese individual, grupal, de pareja, familia, comunidades, está sesgada, o sea, estamos completamente tratando de entender esos mecanismos y procesos que están sucediendo y me encanta es como cada uno desde su perspectiva y experiencia pues nos invitan a entender que se trata de algo más amplio, que no es solamente el individuo y unas condiciones como muy marcadas, sino que es esta invitación para ver todo lo cultural, lo grupal, la familia, entender muchísimos otros elementos que a veces cuando uno está iniciando la carrera lo ve como muy desde el individuo. Entonces, muchísimas gracias y toda información que nos puedan compartir, pues bienvenida es. No Yo sé si hay, quisiera dime. comentar dos cosas, dos Vale. contextos. Uno, el contexto de duelo en dos puntos diferentes. A nosotros nos enseñaron el asunto del duelo y es un asunto muy lineal, que Ujú, cuando estuve en comunidad indígena o en comunidad árabe me di cuenta que funcionan distinto. ujú, En la comunidad árabe, por ejemplo, si matan a un chico, se vuelve mártir. Y eso genera una división muy particular en sentimientos, en los familiares, particularmente en la madre, porque por un lado hay un sentimiento doloroso frente a una pérdida de alguien cercano, pero también se vuelve un honor. Eso marca una cosa muy distinta a Occidente. En Occidente tenemos otra serie de rituales o de comprensiones. Y con los indígenas, quería señalar este otro punto, cómo lo cultural de alguna manera va a incidir. Recuerdo cuando empezamos a trabajar, investigar, trabajo con la comunidad, los indígenas que no fueron colonizados por la Iglesia Católica decían que ellos tienen como dos guías protectores y retadores, los barí protectores y los indígenas traviesos. ujú. En el protector era justamente cómo estos indígenas se protegían de la guerra. Por cierto que los indígenas no estaban tan afectados por el conflicto armado, en tanto los grupos no se metían tanto con ellos, pero uno creería que tiene que ver con los mestizos o colonos. No, 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 no. Era el propio indígena que tenía un lema. Quien empieza a hacer cosas de los lavadora, o sea, los mestizos, deja de ser barí, se muere para la comunidad. Entonces, cuando un barí empieza a hacer una serie de prácticas, el raspachín o algún tipo de implicación con el actor armado y lo matan, bueno, en la comunidad dice, él ya murió para nosotros hace rato. El duelo estuvo hecho hace rato. Y uno dice, ay, espérate, ¿y entonces dónde quedó todo eso que aprendimos de duelo? Dos escenarios nomás para comentar. Wow, no, pues te vuela la tapa, porque realmente es que no conocemos nada, es tanto que nos invita a esto de ver la cosmovisión también de cada grupo, cada comunidad, ¿no? Uf, genial ese compartir. Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta así que le urge y que está hirviendo por ser hecha, así que bienvenido si es así. O un Y comentario adicional o algún otro aporte. pues tenemos comentarios de Alejandro Moreno, que pues ha estado como muy contento. Infinitas gracias, doctora Janet, por todo su despliegue de experiencia y saberes, especialmente en virtud de su invaluable humanidad, empatía y singular sentido y sensibilidad social. Admiración y gratitud infinita. Ad infinitum. Y también dice Alejandro, invaluable espacio de co-creación del conocimiento y aprendizajes, partiendo del intercambio de saberes según los aportes de la vasta experiencia
Avances y aportes a la clínica de intervención sistémica familiar de la doctora Janet Samper Pisano, Samper, perdón, desde y para Colombia en articulación con intervenciones a nivel mundial. Igualmente, invaluable liderazgo por vuestra iniciativa, admirado Dalbert, particularmente desde tu descripción y representación de la Universidad del Valle por aportes y liderazgo histórico como impulso a las comunidades, la sociedad, en ámbitos tanto regional, nacional e internacional, parte constitutiva de la educación pública y su protagonismo en virtud e impulso del desarrollo y evaluación del tejido social. Muchísimas gracias, Alejandro. Ay, Alejandro tiene la mano alzada. O sea Sí, que señores, muy buenas tardes. Bueno, aquí muchas gracias, muy admirado. De verdad que, de verdad dijiste una expresión, me vuela la tapa, me vuela la cabeza. Es todo un ejercicio de beber y nutrirnos de la experiencia de estos colegas y de campos disciplinares con los cuales bebemos diariamente y nos nutrimos en lo conceptual, pero sobre todo, en especial ahorita que Juan Carlos pues, está tan urgido de tiempo, muy puntual. Muchas gracias, Juanca. Vos sabes que siempre estaba allí, Dalber igualmente. Juanca fue muy significativo para mí cuando estuve acompañando algunos contextos de todo esto de las víctimas en el marco y con ocasión del conflicto armado en Colombia en el año 2018 en Bogotá, pero pues con 11 departamentos, con uno de los contratos con el Ministerio del Trabajo, bueno, en fin, y apoyados por una organización española que es la OEI y en otros días también en otra línea entre educabilidad y emprendimiento orientado pues a víctimas, ya en una tercera fase de reparación integral. Ya hemos pasado a la reparación inicial pues que es la más dolorosa, que vos sí has estado ahí en el contexto, Franja de Gaza, África, bueno, todo lo que has conocido, Juanca, admirable, una gratitud infinita de todo lo que aprendemos y lo que también ha sido el ejercicio de tu doctorado. No pude participar en tu encuesta, siempre me sentiría un poco allí quedado y rezagado, qué pena. Aquí públicamente te digo que bueno, y me buscaste y todo lo demás, pero bueno, están situaciones muy particulares entre lo profesional y lo personal que me impidieron poder participar, pero de verdad que es muy significativo escuchar a la doctora Janet, inicialmente también al doctor que inicialmente nos plantea esas descripciones tan importantes, Pat Batián, y pues ahorita vos también con lo que ha sido el ejercicio desde a Argentina y todo el trasegar por diferentes lugares y ámbitos geográficos y de latitudes en el mundo para seguir nutriendo el trabajo del impacto de nuestras comunidades en nuestro país. Y saliendo de la universidad pública también vale la pena también, bueno, la oportunidad más que la pena invaluable mencionarlo, seguir en la defensa de la universidad pública. Gracias, doctora Janet, también por ese amor a la región, a la universidad, más quienes somos, ayunos de corazón. La mejor para los mejores, hay que decirlo, eslogan, pero mucho más que eso es la significación de lo que hemos dado a nuestra calidad y nuestras posibilidades. Muchas gracias por brindarme la palabra, no me demoro más. Muchas gracias. Muchas gracias por tus sentidas palabras tan cálidas, tan amables. Nos entusiasma como egresados, como egresadas escucharte. Yo estoy muy agradecido, estoy muy impresionado con esto. Lo único que me disculpo si alargó en el tiempo. Por favor, discúlpeme de mi parte en lo que no pude hacer bien aquí coordinando la tecnología, quizá o aclarándome. Yo quiero agradecer profundamente a Jorge Patpatián desde Uruguay. Quiero agradecer muy fuertemente a la querida Janet Samper, tan bella ella como nos expuso con tanto detalle, con tanta emoción. A ti, Juan Carlos, muy amable por ser paciente y a pesar de tu compromiso en el aeropuerto, ojalá que no perdas el vuelo. Bueno, yo creo que agradecimiento contigo también, querida Diana Castaño, tu labor ha sido fascinante como en la moderación en la anterior y esta. Muchas gracias a las personas participantes, muchas gracias a la Universidad de la Costa que nos acompañó. Asumo yo que por medio de retransmisión en interfase en el podcast lo escucharon estudiantes egresados de la Universidad de la Costa. Nos estuvo acompañando desde Australia, imagínense ustedes, Mauricio Tenjo, nos estuvo acompañando desde Argentina, Huber Cardona, hubo personas de Uruguay, hubo personas de Chile, hubo personas de México. Yo creo que esto es fascinante hacerlo porque ya no solamente es un Ibayuno, pero se ha globalizado bastante. Felicitaciones a los egresados y egresadas. Aquí hay una representante de ellas, que es la querida Laura Cadavid, que egresó apenas la semana pasada. Felicitaciones nuevamente a egresados y egresadas de esa promoción graduada el sábado pasado. Yo no sé, querida Diana Castaño, si tienes algo más para ir finalizando la reunión. no, a mí lo que me resta es decir también unirme a los agradecimientos porque cada uno desde su acera ha brindado mucha luz. Gracias por su generosidad y empatía. O sea, es como invitarnos a que nuestra labor va más allá de cultivar el cerebro, es cultivar una sensibilidad también emocional hacia el individuo y hacia las comunidades a las que hacemos parte.
y siento que todo esto nos abre más la perspectiva, no solo a los recién egresados, sino a todos los profesionales en el área de la salud. Así que muchísimas gracias y un feliz fin de semana para todos. Muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias a la red, a la comunidad egresada de psicología de nuestra Facultad de Univalle, a los estudiantes, a todos ustedes. Muchísimas gracias de corazón. Sinceramente se los expreso desde aquí. Y recuerde que tenemos eh, un conversatorio más que es el sábado que viene. Ese será el último, cerrando esta celebración de los 50 años de psicología en la querida Universidad del Valle. Muchas gracias a todos y a todas.